Sri Sadguru Siddharameswar Maharaj. 130 charlas. Charla 98. La naturaleza del avatar. ¿Cómo y qué es el poder investido en un avatar? Avatar significa descendido o la encarnación de Dios en la tierra. ¿Quién es acaso llamado encarnación de Dios? Solo Dios, quien ya es existente, tomará una encarnación. ¿Quién más puede acaso hacerlo? El que ha realizado plenamente el Brahman, camina en su vida, en un estado trascendente no especificado, aunque él esté viviendo físicamente. ¿Por qué no deberíamos acaso llamarlo, al avatar, una encarnación de Dios? Él es, sin duda, una encarnación de Dios. Decir, yo no soy el sí mismo, es ignorancia. Puede que no lo digas, pero, Él es, lo que Él es. Aquel que conoce su propia naturaleza eterna, sin hacer nada para estar en ese estado, es el Brahman autoevidente, o evidente por sí mismo. Ya sea que coma, beba, o disfrute de los objetos, todo es Brahman. Esta definitiva certeza, en sí misma, de que todo es Brahman, es el poder de la encarnación de Dios. La encarnación, o Dios descendido, es una idea concebida por la mente. Todo esto, es una cuestión, de concepto emocional. Mientras haya la sensación, de que algo anda mal, o cuando algunas dudas aún molestan a la mente, existe el concepto de que hay algo que sigue siendo incorrecto. Aquel cuya mente no está perturbada en absoluto, no importa lo que pueda suceder, es el que está libre, incluso del cuerpo sutil. El que no se siente sacudido, incluso si un desastre puede acaecer, él es realmente Brahman. Él ha realizado el Brahman. Mientras haya un hacedor, él seguramente hará algo. Si no hay hacedor, ¿quién actuará acaso? Lo que sea que se haga, debe ser examinado, haciendo las siguientes preguntas. ¿Cuándo se hizo la acción? ¿Cuándo sucedió la acción? ¿Cómo llegó la acción a la existencia, antes de que fuera conocida, y de dónde vino? ¿Qué era yo, en ese lugar desde donde apareció la acción? ¿Cuál era mi nombre allí? ¿Cuál era mi forma allí? ¿Estabas tú en eso, en esa acción, o eso sucedió en ti? Cuando el hacedor actúa, debes conocer el diseño, la forma, etc., del hacedor, en la etapa donde surge la sensación de la acción, o karma. El hacedor no existe. ¿Cómo puede eso que es sin forma y sin cualidad, el no hacedor, ser alguna vez afectado por las acciones? Él está más allá de la alegría, y más allá de la tristeza. Él no está preocupado si medios particulares son necesarios, o no hay medios necesarios. Tú eres Él, en cualquier momento. Él es el Rey en todo momento. Uno debe convertirse en Shiva, y luego, ser un devoto de Shiva. Vivir como Shiva, significa, conducir la vida de devoción, después de alcanzar la liberación. Vivir como Dios, es llamado, la encarnación de Dios. Devoción, significa, unidad. El nombre del devoto, puede ser cualquier nombre. Lo que es importante, es que se haya convertido en el sagrado sí mismo, y entonces es Dios, cualquiera que sea su nombre. Hay muchos, que viven en un estado conceptual, de ser el sí mismo, pero realmente no debería haber conceptos de ningún tipo. Alcanzar el Brahman, y vivir en ese estado, también son ideas equivocadas. No hay posibilidad de alcanzar el Brahman, o de convertirse en Brahman. Tú ya eres Brahman. No hay dudas, de convertirse, o no convertirse. Tú no deberías hacer ninguna declaración. Ser así, sin dudas, y sin decir nada, y vivir realmente y comportarse como eso, como Brahman, se llama devoción más allá de la liberación.
Cuando la apariencia de la serpiente en la cuerda se ha ido, entonces el pensamiento sobre la serpiente y la ilusión de eso también se ha ido. El oro no puede convertirse en oro. Shambhu, o Shiva, es como él es. Él no se ha convertido. Sea lo que sea que él pueda estar haciendo, él es Shambhu. Él es Shiva. Mientras come, duerme, camina, él es solo Shambhu, ni más, ni menos. Decir que un sadhu, un asceta, o un renunciante de lo mundano, errante y perdido, debe seguir la ley de la tierra, es la comidilla de personas ignorantes. No hay ley o regla para un sadhu. Es solo importante lo que él siente sobre sí mismo. No hay pregunta de cómo se le aparece a los demás. Él es lo que es. Él se quitó toda su ropa, y también ha desechado o arrojado psicológicamente la cubierta que es su cuerpo. La prenda exterior, así como la vestimenta interior, de cualquier identificación conceptual, todo paño, todas las cubiertas, son eliminados por él. No hay duda en él, de cómo debería comportarse en la vida. Él es Brahman. Él es Shambhu. Él es Vishnu. Él es todo. Dios no tiene ley, gobierno, pecado, o el mérito, concebido por los seres humanos. El rey, hace su propia ley, y la cumple. Brahman, no es estático, ni se mueve. El sadhu, es Brahman. Y Brahman, no es diferente, del sadhu. ¿Cómo puede tener acaso él, un estado, movimiento, o esclavitud? Cuando hayas vendido tu buey, ¿cómo puedes usarlo de nuevo, para tu yugo? Vendido, es vendido. ¿Cómo puede acaso regresar? Del mismo modo, cuando el ego se ha ido, el que permanece, es únicamente Dios. Él está fuera de todas las reglas. ¿Cuáles son acaso las reglas para él? Él no tiene deberes para realizar. La gente puede decir cualquier cosa, pero los sadhus nunca se molestan. ¿Qué es acaso la gente? Los seres humanos son llamados personas, pero el sadhu no es un hombre. Él es Dios. Uno, que es Dios, se comporta como Dios, y siempre está en su propia gloria, donde sea que él esté. El que es Dios, está en su propio poder. La palabra Samartha significa aquel que conoce su propio significado, en el sentido más elevado. Uno se comporta de acuerdo con su comprensión del sí mismo de uno. El sadhu conoce correctamente su valor y el significado de su propia vida. Él sabe que él es de una naturaleza particular, y en realidad es eso, Brahman, y así será en todo momento. Él nunca cambiará, incluso al final del mundo. Él se ha convertido en eso, que es final. Él, ahora, está completo. Su estado es fijo. Este no cambia, ni se rompe. Como su estado es inquebrantable, su convicción acerca de sí mismo es inamovible. El sadhu no se rompe. Cuando hay una comprensión correcta, él vive en su propio poder. Él no está preocupado con lo que dice la gente sobre él. Él no está afectado por lo que la gente dice sobre él. Cuando un anciano come con dificultad porque no tiene dientes, la gente se ríe, pero él siendo viejo, es como es, ¿cómo puede acaso volverse joven? El viejo actuará como es. De manera similar, cuando un sadhu es Brahman, actuará como Brahman. Él funcionará con todo el poder de Brahman. Las reglas de este mundo no son aplicables a él. Uno, que siendo un sadhu, piensa en lo que es una conducta correcta, no es un sadhu realizado. No es Brahman. Quien es libre, es Brahman. Y lo que es ese Brahman, actúa o funciona naturalmente, tal y como es. Ese sadhu y Brahman son uno.